Buenas noches, amigas y amigos. Sean ustedes bienvenidos a una transmisión más, esta vez ya en el cierre del ciclo de webinars organizado con motivo de los 51 años de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Con broche de oro, como lo dijimos ayer, cerramos con el webinar de la carrera de acuicultura, que a propósito, ayer en el primer día tuvimos un éxito total por el número de conectados y sobre todo por el contenido de los temas tratados por nuestros expositores. Como de costumbre, pues nos va a acompañar en esta ocasión el coordinador de la carrera de acuicultura, el ingeniero Patricio Quispe Cordero, con unas palabras de bienvenida en este segundo día. Patricio, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Iván, ingeniero Miguel, ingeniero Wilmer. Es un placer prácticamente cerrar con broche de oro estos webinares de la Facultad de Ciencias Agropecuarias a través de la carrera de acuicultura. Dos exponentes, como dicen algunos amigos, peso pesado. Lo hemos dejado para hoy en la noche para rematar con broche de oro. Tenemos al ingeniero Wilmer Galarza, un compañero graduado en nuestra facultad, hoy docente de nuestra carrera también. Lo tenemos al ingeniero Miguel Aguilar, un ex alumno mío, buen estudiante, hoy un joven empresario, prácticamente eh, le ha ido muy bien en su actividad como en la vida privada, un camaronero con más de 25 años y hoy es gerente de Biomar de la región sur. Yo pienso que estos eventos prácticamente ayudan a la comunidad a que tengan más conocimiento sobre la temática. Esperemos que todos los compañeros que van a estar atrás de cámaras sepan disfrutar de estos dos temas que se van a dar hoy día. Muy buenas noches y éxito a los conferencistas. Muchísimas gracias, Patricio, y queremos de igual manera saludar a nuestras principales autoridades, al señor rector, el doctor César Quesada Abad, de igual manera a la doctora Amarilis Borja Herrera, vicerrectora académica, y también al doctor Johnny Pérez Rodríguez, vicerrector administrativo. Y por supuesto a las autoridades de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a la ingeniera Sara Castillo Herrera, en calidad de decana, y al ingeniero Abraham Cervantes Álava, en calidad de subdecano. No se olviden de compartir esta transmisión, hacer sus comentarios y preguntas desde ya, porque a continuación vamos a dar el paso a quien hará las funciones de moderador de este webinar, como lo es el doctor Iván Ramírez Morales. ¿Cómo te va, Iván? Buenas noches. Hola Andrés, buenas noches a toda la distinguida audiencia de la Universidad Técnica de Machala. Hoy estamos cerrando con broche de oro estas fiestas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y también este ciclo de webinars que se han preparado con mucho cariño y con mucho corazón por parte de nuestras autoridades y nuestros compañeros profesores para poder brindar a la ciudadanía el conocimiento más cercano y el conocimiento más actualizado respecto a temas científicos y de interés. El día de hoy tenemos dos expositores de lujo. Estoy hablando del ingeniero Wilmer Galarza y también del ingeniero Miguel Aguilar. En el caso de Wilmer, él es un profesor de nuestra universidad, experimentado profesor en el área de la piscicultura superintensiva. En el caso de Miguel Aguilar, él es actualmente gerente de comercialización de Biomar Región Sur y nos va a hablar sobre costos de producción en la actividad camaronera de la provincia del Oro. Queremos invitarles a compartir esta transmisión, a ponerle me gusta y sobre todo a enviarle a aquellos amigos que les puede interesar este tema importantísimo. Sabemos que la producción superintensiva se puso en boga durante un tiempo y luego tuvo un decrecimiento. Sin embargo, creo que los tips y las recomendaciones que nos van a dar nuestros panelistas van a ser importantísimas, tanto en el área de la tecnología como en el área de la comercialización y de la producción. Sin más, paso a presentar a nuestro primer panelista, que es el ingeniero Wilmer Galarza. Él es ingeniero acuacultor de profesión, tiene una maestría en ciencias y manejo sustentable de recursos y ambiente y está actualmente estudiando un doctorado en ciencia y tecnología ambiental en la Universidad de La Coruña. Es profesor de la carrera de acuacultura en nuestra facultad
y le damos la cordial bienvenida a Wilmer para que nos haga la presentación directamente de su tema titulado Piscicultura Superintensiva con Tecnología Biofloc. Bienvenido, Wilmer. Iván, una preguntita. El ingeniero Miguel Aguilar, él creo que iniciaba primero. De acuerdo a lo que tengo en... Miguel, ¿estás listo? No sé, si queremos, Sí. si quieren hacer este cambio, Sí. lo hacemos así. Empezamos entonces con Miguel. Voy a presentar a Miguel Aguilar, es ingeniero acuacultor. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector camaronero como productor y actualmente es gerente de Biomar en la zona sur. Biomar es una multinacional que tiene muchísima presencia en nuestro país y tiene una reputación altísima. Entonces le damos paso directamente a Miguel. Bienvenido y por favor coméntanos sobre tu tema, que es costos de producción en la actividad camaronera de la provincia del Oro. Bienvenido, Miguel. ¿Estamos listos? Hola. Sí, te escuchamos perfectamente. Hola, Iván. Muchísimas gracias a la invitación al ingeniero Patricio Quispe que me hizo esta amable invitación para participar en este foro muy importante. Un saludo muy cordial a toda la gente de la universidad, a los estudiantes, alumnos, profesores, finalizando estas fiestas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a la cual todos nos sentimos muy pertenecientes, aún habiendo terminado hace muchos años ya nuestros días de universidad. Nos sentimos muy apegados todavía a esta institución. El tema que preparamos para esta ocasión es costos de producción en la actividad camaronera en la provincia del Oro. La conferencia es un poco larga y un poco extensa, pero como tenemos un corto tiempo, voy a tratar de resumirla lo más que se pueda. Continuar al final de las conferencias con un ciclo de preguntas en las cuales espero poder contestar la mayor parte de inquietudes que tengan todos ustedes. Los objetivos de la conferencia: determinar los costos totales que inciden en el cultivo de camarón, evaluar la influencia de cada gasto sobre el costo final, eliminar costos innecesarios, optimizar procesos, optimizar la aplicación de productos y obtener la mayor utilidad hectárea día. Pasamos por un tema muy grave en nuestra industria, que es la falta de mercados externos. En los últimos años ha venido creciendo muchísimo el cultivo de camarón gracias a la gran demanda que provenía principalmente de Oriente, de China, pero debido a los problemas iniciados por la pandemia y algunos adicionales, hemos tenido una baja demanda de China y estamos intentando buscar nuevos mercados, lo cual se ha visto traducido en una baja increíble en el precio de venta del camarón, para lo cual el sector camaronero, como siempre, con tesón, con fuerza, con inteligencia, se va adaptando a las nuevas experiencias que tenemos y podemos así tratar de sacar adelante este sector tan importante económicamente para el país. Factores que influyen en los costos de producción en la actividad camaronera de la provincia. Camaroneras en la zona insular. Las camaroneras que se encuentran en isla tienen otros costos distintos, sobre todo en lo que se relaciona con los costos de logística y de seguridad. Las zonas de la isla lamentablemente son muy asediadas por los piratas, entonces tienen que influir en costos muy altos en logística y sobre todo en seguridad. Otros costos de la provincia también son importantes, ya que estas zonas tienen una influencia grande de aguas muy cargadas en nutrientes, debido a que están cercanos a cultivos de banano, diferentes cultivos que se encuentran en nuestra provincia. Y estos nutrientes, estas cercanías con las ciudades también hacen que haya un costo adicional. Empecemos por la zona insular, que está ubicada al frente de nuestra provincia, al frente de Puerto Bolívar, de Santa Rosa, y es toda la zona que le denominamos el archipiélago de Jambelí.
Toda esta zona, como les decíamos, tienen costos adicionales por la transportación adicional. Para poder sacar el camarón, los camaroneros tienen que incluir en costos importantes de gabarras, costos de botes, y aparte de eso, un costo muy fuerte que es el costo de seguridad. Las entradas para la provincia, para las zonas insulares, están muy determinadas desde Puerto Gelí, desde Puerto Hualtaco, también desde La Pitaya y por supuesto de Puerto Bolívar. Ahí son las principales entradas para toda la zona insular. Un costo diferencial que hay en la zona continental principalmente está influenciado por el aumento en la cantidad de bombeo, ya que hay que darle mayor movimiento al agua, y la aireación, ya que todas las aguas, como decía anteriormente, vienen cargadas de gran cantidad de nutrientes, y eso hace que la demanda de oxígeno en estas aguas sea mayor, y por tal tenemos que añadir aireación mecánica. Ese es un costo adicional, un costo fuerte, que no necesariamente permite producir más en estas áreas, sino que son necesarios para poder contrarrestar la carencia de oxígeno, lo más vital para el cultivo del camarón. Y en las zonas de camaroneras tierra adentro, las que se están denominando de cultivos intensivos, que hay muchas camaroneras ya en la provincia del Oro, un costo muy importante y diferencial es la energía eléctrica, ya que se necesita, por supuesto, aumentar bastante la cantidad de aireación, y esto se lo hace generalmente con aireación eléctrica. Es un costo muy alto, muy importante, si bien es diferenciado el costo para la industria, igual sigue siendo uno de los principales costos dentro de la acuacultura. Tierra adentro. ¿Qué son los costos de producción camaronera? Vamos a focalizarnos más en la mayor parte de cultivos que hay en la provincia, que son cultivos semi-extensivos. Y vamos a determinar los costos principales que existen para que tanto estudiantes, exalumnos, profesores y algunos productores que espero estén viendo esta transmisión puedan determinar lo que les puede ayudar para llegar a un buen fin. Como dijimos al principio, el costo de venta es un costo muy bajo, y para lograr empatar o ganar algo, realmente la eficiencia, el cambio de estrategias y el cambio de metodologías de cultivo son muy importantes. Pero lo principal para cualquier negocio siempre es determinar los costos y ir a los puntos de riesgo, los puntos importantes, los que se pueden cambiar, los que no se pueden cambiar definitivamente. Eso es muy importante también determinarlo. Los costos de producción, también llamados gastos de operación, son los gastos necesarios para mantener el cultivo de camarones. Están determinados por costos indirectos y costos directos. Los costos directos, también llamados costos fijos, es todo gasto que genera operación separando costos de materias primas. Lamentablemente, no todas las camaroneras de la provincia hacen referencia a los costos indirectos, ya que la bonanza de años pasados, de temporadas pasadas, permitía hacerse un poco de la vista gorda con estos costos. Lamentablemente, actualmente necesitamos ser extremadamente eficientes para lograr un éxito en el cultivo del camarón. Los costos indirectos están determinados por las variables que vamos a ver aquí. La mano de obra directa. Este es un ejemplo de una camaronera de 250 hectáreas ubicada en la zona de Pagua. Y los costos están determinados en términos de costo hectárea día. Cabe recalcar algo muy importante, que el manejo que se ha dado en los 2 últimos años en esta misma camaronera ha ido determinando la disminución de costos. El costo indirecto total empezó cuando empezamos esto de estudio hace 2 años en $28 de hectárea día, y actualmente se ha logrado hacer bajas muy interesantes que lo han determinado hasta $14 de hectárea día. Entonces, esas bajas se han ido dando en todos los componentes del costo. Los voy a determinar los costos actuales y los pueden ir analizando. A mano de obra directa, $4.25. En la mano de obra directa se determinan todo lo que son técnicos, administradores, jefes de campo, seguridad, mecánicos, la persona que se encarga de la cocina, bomberos, guardias. Ese costo estuvo en $7.20, actualmente es $4.25.
Y esto se da porque hay que ser mucho más específico con las funciones y la repartición de cada cosa que tiene que hacer cada persona. Entonces es muy importante ir determinando. Más tarde en la misma conferencia vamos a ver el costo de cada persona. Entonces vamos a saber cuánto nos cuesta una persona al año y por qué debe ser específico el número de personas que tengamos. Depreciación de maquinarias y equipos. Esta es la depreciación de vehículos, motores, equipos de computación, muebles. Es 61 centavos hectárea día. Mantenimiento y reparaciones, los arreglos de motores, compra de repuestos, 85 centavos hectárea día. Compra de suministros de materiales, mallas, colchones, camas, linternas, etcétera. Todos los suministros, bolsos, tablones, todos los suministros necesarios para mantener las piscinas en buen estado. Combustibles, diésel y gasolina, es un tema muy importante a tratar, muy importante de determinar. Anteriormente se bombeaban todas las mareas y no se diferenciaban no se diferenciaban la capacidad de las bombas ni el caudal que da cada bomba. Entonces era muy susceptible de gastos innecesarios. Actualmente se especifica con bombas de muy buena capacidad, tratando de incrementar su caudal hasta 2, 2.5, 3 metros cúbicos por segundo, lo cual permite que un equipo haga la función de 2 o 3 equipos que se utilizaban en el pasado, y eso ha permitido bajar el costo hectárea día a $3. Antes era mucho más alto, 4, 5, 6. Lubricantes, aceites, filtros, grasas, 27 centavos, transportes de larva, personal, varios, 70 centavos. Este es un costo que se ha incrementado actualmente porque se ha cambiado la venida del personal de las camaroneras y a veces se lo hacen buses privados que se va a recoger el personal a sus lugares de vivienda y se los traen buses privados para evitar el contagio debido a la pandemia. Es un costo que se ha tenido que incrementar, pero es un costo muy importante. La alimentación del personal, 45 centavos hectárea día, análisis y honorarios profesionales, gastos de gestión, agua, energía, comunicaciones, seguros, gastos administrativos donde está el gerente, auxiliar contable, recursos humanos, logística, contadores, conserjes, personal que trabaja en oficina, $1.45, gastos financieros, gastos no deducibles y otros gastos de producción. El total de estos costos indirectos, muy interesantemente, en esta camaronera se encuentran en 13,34. Empezaron, como les dije, hace 2 años y medio con $28 y desde que empezamos a ser mucho más específico en el control hemos logrado este importante avance con el manejo de costos. Los porcentajes en esta torta podemos ver coloreados. Lo más importante siempre van a ser la mano de obra directa, los combustibles y los gastos administrativos que se encuentran en el mismo color para determinar qué tan importante es la suma de estos porcentajes, que da alrededor del 80%. Un tema interesante, como les decía anteriormente, una persona adicional. Antes decíamos, bueno, tenemos una persona de más, 2 personas de más, pero no sabíamos cuánto exactamente nos costaba una persona de más al año. El precio está tan deprimido, el precio de venta del camarón, que tenemos que ser muy específicos para lograr tener un éxito. Entonces, esto es lo que nos cuesta adicionalmente una persona en el año, fuera de lo que es el tema de rotación de personal por renuncia, por despido, y fuera de lo que es la capacitación y todo eso. Pero una persona nos cuesta $9,000 solo en lo que es sueldos, horas extras, alimentación, 13º, IES, aportes. Eso es algo realmente fuerte. Entonces es un tema muy importante a considerar. Y un tema muy importante a considerar que vamos a ver también después es el tema de ciclos de cultivo. El Ecuador es un país privilegiado y puede hacer, según su metodología, 2, 3, 4 ciclos. En este ejemplo, vemos el costo de un gerente, por decir, un gerente de producción puede costar $1,500, siendo un costo de $23,580 al año. Sin embargo, si hacemos 3 ciclos, su costo es mayor, 4 ciclos menor, 5 ciclos menores. Un tema muy importante, la rotación del dinero en el cultivo, en cualquier negocio y en el cultivo de camarón. Los costos directos son los productos que se ocupan como materias primas para la producción directamente.
Una descripción breve, aunque no se ve muy clara la imagen, podemos ver claramente que el principal rubro siempre va a ser el alimento balanceado y las larvas. Anteriormente se ocupaban muchísimos productos para tener un éxito. Actualmente nos hemos dado cuenta que solo se necesitan ciertos detalles para lograr un éxito en el cultivo de camarón, siendo principalmente el alimento balanceado de buena calidad y una larva de excelente calidad. Hay productos obligatorios que vamos a necesitar para la producción, pero que se los ha ido siendo mucho más específicos. El tema de los probióticos es un tema muy interesante, muy importante. Nuestros cultivos son ya libres de productos químicos casi en su totalidad. Se ocupa algo de fertilizantes, pero no se ocupa antibióticos ni nada de eso, entonces eso es muy importante para el cultivo. El total de costos indirectos en esta camaronera, que tiene un sistema de cultivo semi-intensivo de entre 10 y 12 por metro cuadrado, es de 36,78. Dentro de la torta, ustedes podrán ver claramente que entre larva y balanceado se lleva cerca del 95% del costo total. Por eso hay que ser muy específico con la utilización del alimento balanceado, que es lo que va a determinar las poblaciones y los crecimientos, y con la calidad de larva, que es importantísima para lograr un buen final dentro de nuestras metas que nos planteamos al inicio de los cultivos. Los factores clave para la maximización del resultado económico. Bueno, actualmente las precrías son un factor determinante que determinan la cantidad de ciclos que vamos a poder dar en el año, y eso nos va a determinar también el éxito nuestro como negocio. Se utilizan, como ustedes pueden ver en la gráfica, áreas junto a las piscinas es lo ideal, pero actualmente con los sistemas de transporte, utilizando las máquinas cosechadoras para transportar, podemos transportar desde la precría que nosotros tengamos hasta 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, con las debidas adecuaciones de tecnología, oxígeno cada ciertos tramos y muchos detalles, pero es muy factible hacer eso, entonces ya no necesitamos determinar tanta área para precría si es que sabemos utilizar la tecnología adecuadamente. ¿Cuáles son las ventajas del sistema de precría engorde? La precría mejora la eficiencia de la nutrición inicial en áreas reducidas y controladas. Permite aclimatar y mejorar la salud previo a la transferencia al estanque de engorde y ganar tiempo arrancando el ciclo cuando los estanques de la transferida aún se encuentran en sus últimos días de cultivo. Y el engorde, por supuesto, menos días de cultivo y por ende más ciclos al año, menor valor de costos fijos, o más eficientes por lo menos, siembra de animales de mayor tamaño resistentes a enfermedades y mejor talla al momento de la venta. En los mismos días que se logra hacer una siembra directa, puede lograr 2 o 3 tallas más según sea el objetivo de cada empresario camaronero. Las transferencias son un sistema extremadamente eficiente, pero como pueden ver en la gráfica también, si no tenemos los determinados cuidados, podemos llegar a un fracaso. A su derecha tienen una foto de una cama que se pone en una transferencia con muchísima mortalidad, y los detalles de las transferencias tienen que ser muy específicos para evitar todo esto, porque si no, la transferencia es un fracaso. Si logramos hacer las cosas de una buena manera, logramos un éxito muy, muy amplio dentro del cultivo. Otros sistemas muy importantes para los costos son los sistemas eficientes de estaciones de bombeo. Anteriormente utilizábamos bombas de fabricación artesanal. Actualmente vamos donde personas que han estudiado ingeniería y nos permiten mejorar muchísimo los caudales. Entonces, el costo de una bomba, si bien es superior, realizada por un ingeniero en una fábrica de bombas, la eficiencia del mismo equipo permite el pago de esos equipos en menos de 6 meses, 8 meses, según el caudal que nos permitan ingresar a nuestras piscinas. Antes utilizábamos 4, 5, 6 bombas que metían entre 0.8 y 1.2 metros cúbicos por segundo. Actualmente lo podemos hacer lo mismo con 2 o hasta 3 bombas que ingresan bajo el mismo consumo de diésel cerca del doble de caudal, y eso nos permite ser mucho más eficientes para el cultivo. La finalidad principal es hacer que la estación de bombeo cumpla con la demanda de agua que necesitan las camaroneras.
Voy a apurarme un poco porque estamos un poco ajustados con el tiempo. Los sistemas de irrigación, como determinábamos, sobre todo en zonas cargadas de aguas más cargadas de nutrientes, se debe utilizar sistemas de irrigación. Actualmente tenemos muchos sistemas muy interesantes. Los más efectivos definitivamente son los eléctricos, porque requieren de menor mantenimiento, por tanto menos costo, y también permiten la utilización mucho más óptima de los tiempos. Es muy bueno utilizar parametristas que permitan prender los equipos solo cuando son necesarios. Sin embargo, ya hay automatización de estos equipos con sensores dentro de las piscinas que permiten que se prendan automáticamente cuando el nivel de oxígeno es más abajo del que determina el técnico de cada piscina. Es muy interesante esto. Bueno, y la alimentación adecuada es fundamental. Alimentar bien es muy importante. Eso va a determinar la cantidad de camarón que tenemos presente y los crecimientos que van necesariamente apegados al logro del éxito en el cultivo de camarón. Es muy importante saber el porcentaje, el origen de las proteínas. No es lo mismo en un origen completamente vegetal como un origen animal. No tiene la misma la capacidad de transformación en proteína dentro del camarón. Los probióticos incluidos, es muy importante poder adicionarlos mediante la alimentación. El factor de conversión alimenticia es un tema extremadamente importante para poder calcular el negocio en el camarón, y la alimentación en menores cantidades y mayor frecuencia es muy importante también. Para eso hay los alimentadores automáticos. Disculpen que vaya corriendo tanto, pero estamos muy cercanos al tiempo, entonces tengo que avanzar así. Diversas formas que se utilizan para estimar los costos de producción en la actividad camaronera. Esta es una herramienta fundamental para cualquier actividad camaronera, que determinemos exactamente los costos. Esta es una tabla que tenemos en Biomar muy importante para calcular porcentajes de supervivencia. O sea, esta tabla lo que determina es, ya sabiendo el historial de crecimiento o cómo se va moviendo, esa piscina permite determinar bajo ese mismo crecimiento, sabiendo los costos fijos y determinando los costos directos, en qué punto vamos a llegar al rango óptimo de utilidad. Esta es otra tabla que también la determinamos en Alimensa, que nos permite calcular esto mucho más. Podemos hacer algunas variables como meter el peso actual, el crecimiento, cómo va variando. Podemos variar los precios. Aquí tenemos en este ejemplo precios de libra de camarón muy actuales. Antes las diferencias entre tallas determinaban 20, 30, 40, 50 centavos. Actualmente las diferencias en talla a veces son 5, 10 centavos. Entonces tenemos que ser mucho más específicos. Pero esta tabla nos permite determinar exactamente dónde debemos hacer los cambios y hacia dónde debemos apuntar. Y esta es una información que debemos hacerla constantemente todas las semanas para que sepamos dónde está nuestro punto de equilibrio y podamos determinar el siguiente ciclo. El cultivo de camarón es un cultivo constante y si bien se puede empatar o perder algo de dinero, hay que calcular que al final del año podamos equilibrar esa ecuación y tratar de ganar. Este es un año extremadamente difícil. Sin embargo, el puje, la templanza del camaronero no permite que bajemos las manos. Estamos luchando por sacar adelante esta importante industria. Y esta es una herramienta fundamental. Estas tablas las tenemos cuando quieran, se las puedo pasar y las podemos determinar. Y son ejemplos de cultivos. No puedo ser muy largo en esto de aquí, pero este es un ejemplo que determinando las piscinas, las fechas, las densidades que se encuentran vivos, es una densidad viva, no es una densidad de siembra, los días de cultivo, el crecimiento diario, puedan determinar dónde está su punto de equilibrio y a partir de qué día pueden ganar dinero. Es muy interesante estas herramientas. Y este es un ejemplo de la diferencia entre sembrar directo, los crecimientos, las supervivencias, los costos son completamente distintos y el costo de la libra final, debido a los costos fijos, se eleva muchísimo.
y las conversiones generalmente son más altas en siembras directas. Ustedes pueden ver aquí en densidades de las mismas cantidades cómo varía el costo de producción de la libra de camarón. Yo creo que estoy con el tiempo. Le voy a leer las conclusiones y terminaría. Los costos de producción varían de acuerdo a la ubicación de la camaronera y al sistema de cultivo. Los costos totales de producción de fincas deben ser evaluados constantemente, de ser posible con cortes semanales, para que se puedan tomar las decisiones oportunas. El costo indirecto en las fincas en densidades de 8 a 20 por metro cuadrado no deberían exceder los $13 de hectárea día. El costo directo depende, por supuesto, de las densidades, pero va netamente relacionado con el factor de conversión alimenticia. Entonces, los controles sobre la alimentación son súper importantes. No se debe jamás alimentar menos ni más, porque eso es determinante para el éxito del cultivo. El crecimiento determina los días de cultivo, por ende es parte fundamental de la estrategia del ciclo. Cualquier costo, por mínimo que parezca, es innecesario a menos que su uso permita un beneficio dentro del ciclo de cultivo. Como les decíamos, una persona con salario básico cuesta $9,000 al año. Entonces, si no es importante, no debemos añadirla a nuestro cultivo. El uso de insumos extras deberá ser justificado en base a su costo-beneficio directo. La larva representa del 5 al 8% del costo. Sin embargo, su calidad y del proceso de transferencia depende del 100% del resultado final. Entonces, no podemos escatimar en una larva de mala calidad, en un núcleo no comprobado. Tenemos que irnos con lo mejor. Eso es fundamental para el éxito del cultivo. El alimento balanceado, bien controlado, determina el éxito o fracaso de un ciclo de producción. No alimentar es generalmente más caro que alimentar de menos. Sin embargo, ninguna de las dos alternativas es viable, ni alimentar más ni alimentar menos. Y los procesos de cultivo deben estar escritos y determinados. Crear estrategias que permitan minimizar días de cultivo, como las fases, como las precrías, permiten obtener márgenes aceptables de utilidad. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Espero haber podido colaborar con algo. Excelente. Muchísimas gracias, Miguel, por tu excelente presentación. Bueno, quiero agradecerte la comprensión en el sentido de que no estaba enterado que tu ponencia iba primero. Tenía entendido que iba primero la de Wilmer. Y quiero preguntarte si deseas, si preferirías que hagamos las preguntas. Se recibió algunas preguntas acá por interno. ¿Las hacemos ahora o si cuentas con tiempo suficiente hasta el final del webinar? Porque normalmente las hacemos al final. Eso quería preguntártelo ahora. Bueno, yo estoy muy interesado en escuchar la otra conferencia, entonces si quieren seguimos con la siguiente y la hacemos al final. Como ustedes quieran, realmente no tengo ningún problema. Chéverísimo. Entonces, mientras tanto, les invitamos a todas las personas a que nos sigan haciendo preguntas para Miguel sobre su conferencia y vamos a pasar ahora a la segunda ponencia de la noche, que es la de Wilmer Galarza. Hace un rato ya hice la presentación de Wilmer y únicamente voy a comentar el tema. Wilmer nos va a hablar hoy sobre piscicultura superintensiva con tecnología Biofloc. Bienvenido, Wilmer, y adelante, por favor, con tu presentación. Buenas noches a todos. En honor al tiempo, pues vamos a intentar hacer una presentación lo más fluida posible. Voy a compartir la pantalla en este momento. Vamos a ver. Ya, podemos observar. Iván, ¿me puedes comunicar si se puede observar perfectamente? Sí, perfecto, Wilmer. Adelante. Adelante. Listo. Con la presentación. Bueno, esta es una charla, pues vamos a hacerla lo más livianita posible. Los temas técnicos los podemos, si hay alguna pregunta, lo podemos referir al final. Tiene que ver en cuanto a la piscicultura superintensiva en tecnología Biofloc. Esto lo hemos diseñado dentro de la carrera de Ingeniería Acuícola, Acuicultura, UNMACH FCA. En primer lugar, como ya se dijo al principio, pues un agradecimiento pues, a nuestras autoridades, encabezadas por nuestro señor rector, el doctor César Quesada Bar, la ingeniera Amariles Borja Herrera, el doctor Johnny Pérez Rodríguez, y nuestras autoridades de la FCA, como es la ingeniera
Sara Castillo Herrera y el ingeniero Abraham Cervantes Álava, decano y subdecano. De igual manera, pues al ingeniero Patricio Quispe Cordero como coordinador de la carrera de acuicultura. Y en especial, pues tendría que pasar mucho tiempo en agradecer a todos los estudiantes que han colaborado en este proyecto de la Estación de Maricultura, donde se realizó, lógicamente, estas experiencias. También agradecer a Piscícola Milagro de Colombia, que nos colaboró dentro de unas experiencias que estamos compartiendo también junto con ellos. Entonces, iniciando en el tema, pues, la acuicultura como actividad multidisciplinaria, pues que se constituye una empresa productiva que utiliza los conocimientos sobre biología, ingeniería y ecología para ayudar a resolver el problema nutricional, ¿no? Y según la clase de organismos que se cultivan, se divide en varios tipos, siendo uno de los más desarrollados la piscicultura o cultivo de peces dentro de este, y el pez más utilizado a nivel mundial es la tilapia. Es decir, nos referiremos al final, puesto que tenemos un proyecto que está a cargo, en este caso el mentalizador del proyecto, el doctor César Quesada Abad, el proyecto Si el cielo te cae en limones. También tenemos un proyecto integrado a la comunidad que es el cultivo de tilapia traspatio, que lógicamente en otras webinars pues los iremos indicando. Bueno, este es un tanque de tilapia que se encuentra dentro de la estación de piscicultura, que ya revisaremos más adelante. En cuanto a los sistemas de producción, voy a ser muy breve. Tenemos los sistemas de producción de peces, tenemos sistemas muy sencillos a muy complejos. Entonces de ahí tenemos la clasificación de los sistemas extensivos, semi-intensivo, intensivo y superintensivo. Me referiré muy escuetamente a cada uno de ellos para centralizarnos en los sistemas superintensivos, que es lo que hemos estado realizando en la universidad. En cuanto al extensivo, muchos conocemos a qué se refiere, pues se caracteriza por un grado mínimo de modificación del medio ambiente. El estanque tiene un sistema de drenaje, no hay un control completo sobre el abastecimiento del agua. Las tasas de siembra son muy extendidas, muy flojitas. Todo se basa en cuanto a la productividad natural, y el tamaño de los estanques es grande, ¿no? Es grande. Pasemos al otro sistema, que tiene que ver con el sistema semi-intensivo. En los sistemas semi-intensivos ya se realiza una modificación sobre el ambiente, se tiene un control completo sobre el agua, las especies cultivadas y las especies que se cosechan. Los insumos que se incluyen, pues fertilizantes orgánicos e inorgánicos, alimentos suplementarios, etc. Las tasas de siembra, lógicamente, son un poco más elevadas que en el sistema extensivo. Generalmente la duración de este ciclo de producción en cuanto a la tilapia es de 5 a 6 meses, ¿no? Y el tamaño de los estanques es variado, que va desde 2 hectáreas hasta pocos metros cuadrados. En cuanto al cultivo intensivo, pues en este sistema ya se hace una modificación sustantiva del medio ambiente. Hay un control completo sobre el agua, especies sembradas y cosechadas, se usa una tasa de siembra mayor, se ejerce un mayor control sobre la calidad del agua y todo nutriente necesario para el crecimiento, en este caso que proviene del suministro de un alimento completo, ¿ya? Y en este sistema se puede utilizar estanques de tierra, de concreto, jaulas flotantes, y lo que nosotros hemos utilizado, pues estanques hechos con geomembrana. En cuanto al sistema superintensivo, en este sistema las densidades por lógica son superiores. En estos estanques se realizan recambios diarios de agua de hasta un 100% a la hora. También se utilizan aireadores mecánicos. Los estanques son generalmente, se pueden hacer de hormigón, el resgue, pueden ser de geomembrana, etcétera, etcétera. También se puede dar este cultivo superintensivo en jaulas. En ambos casos, en cuanto a peces, depende exclusivamente del alimento artificial. Es decir, ya en este tipo de cultivo, como vamos a modificar, dependemos exclusivamente del alimento, lo balanceado que vayamos a dar a nuestra especie. Como idea general, los sistemas intensivos se han constituido como en una forma más eficiente de producción que los sistemas tradicionales de estanques a cielo abierto. Estos sistemas mantienen altas densidades de organismos en un ambiente controlado donde el agua puede estar en recirculación continua, ¿no? Entonces, nueva agua es adicionada para recuperar los niveles que debe ser mantenida en sus parámetros óptimos. Esto en el sistema Biofloc lo cambiamos, es decir, ya no hacemos una recirculación tan drástica de agua. Lo vamos a explicar. Entonces, en cuanto a sus características, como hemos explicado, son sistemas cerrados con alta tecnología, mantienen una aireación fuerte, manejan altas concentraciones de oxígeno, son sistemas de alta productividad,
son sistemas bioseguros libres de virus por el control que se tiene y pueden ubicarse en cualquier parte. Es decir, lo puedes colocar atrás de tu casa o cerca, en este caso, del mercado de pesca o muy cerca, digamos, del sitio donde tú vayas a ofrecer este producto. ¿Y por qué? Porque el agua es un bien necesario. La vida del planeta depende del agua, pero el aumento de la población hace que peligre este recurso por la pérdida de la calidad. El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación, pero esta misma facilidad de regeneración del agua y su aparente abundancia hace que sea del vertedero habitual en el que arrojamos los residuos producidos por nuestras actividades. Entonces, esto obliga realmente a la humanidad al tratamiento del agua contaminada, a la creación de infraestructura para garantizar el abastecimiento y otras soluciones con fuerte impacto ambiental. En cuanto a los impactos a la pesca, ¿qué sucede en este caso con lo que está sucediendo ahora? Tenemos agotamiento de las poblaciones, degradación de los ecosistemas costeros, contaminación de las costas por el aumento de vertido de las industrias, generación de blanquiazules, es decir, zonas donde ya no se encuentran especies para pescar. ¿Cuáles son las soluciones que podemos tener? Pues mejoras en la gestión del agua, mejoras de canalización, educación sobre el agua, respeto a la cultura del agua, reutilización del agua. Y en este sentido, pues la acuicultura, al igual que otras actividades económicas, usa y transforma los recursos en productos con valor económico y social. Ese es el fin. Además, esto nos lleva pues a la implementación de nuevas tecnologías. Entonces, se presenta una sinergia de la tecnología y el mercado. ¿Y esto a qué nos lleva? Implementar un sistema cerrado, superintensivo de producción, en este caso de peces, con base en la tecnología de BioFloc, nos condiciona a tener un cultivo bajo condiciones de bioseguridad y sistema cerrado, eliminando el uso del agua, aumenta de manera considerable la sustentabilidad de la industria de producción comercial del pez en referencia, manteniendo unas tasas de recambio del 30 a 70% diario que tienen un impacto en la fuente del agua, en las áreas de descarga y en los elevados costos por bombeo, además de bajar la temperatura en los tanques de cultivo. Entonces, se presenta una pregunta. ¿Qué es el BioFloc? El BioFloc, como vemos en la lámina, nos permite el cultivo de peces y crustáceos en sistemas cerrados donde no se utilizan ni filtros mecánicos ni biológicos convencionales y tampoco recirculación. Es decir, los residuos orgánicos generados en la producción son desintegrados y mantenidos en suspensión dentro de los propios tanques, sirviendo como sustrato para el desarrollo de las bacterias heterotróficas que se encargan de la depuración de la calidad del agua, ya utilizando compuestos nitrogenados potencialmente tóxicos, en este caso para la síntesis de proteínas. Entonces, si nos vamos a un cultivo, en este caso de tilapia, el cultivo bajo condiciones de bioseguridad y sistema cerrado elimina el uso del agua, aumenta de manera considerable la sustentabilidad de la industria de producción comercial y nos mantiene unas tasas de recambio, como expliqué, muy bajas, del 30 a 70%, hasta más bajas luego si podemos ajustar nuestro sistema. En cuanto a la calidad del agua que necesitamos para nuestros cultivos, pues la calidad está determinada, pues lógicamente por factores físico-químicos y dentro de lo más importante tenemos la temperatura, oxígeno, pH y la transparencia. Estas propiedades influyen en los aspectos productivos y reproductivos de los peces que consideremos cultivar. Los parámetros del agua deben de mantenerse dentro del rango óptimo para el desarrollo de nuestros peces. En cuanto a la definición de la tecnología de BioFloc, aquí tenemos un cuadro comparativo en cuanto a la productividad de la tilapia con el camarón, tiempo de cultivo, tamaño final, densidad y recambio de agua. Dentro de la definición de la tecnología BioFloc, esa es una tecnología que nos permite cultivar organismos acuáticos como peces y crustáceos en un ambiente dominado por microorganismos. Estos microorganismos se aglutinan en bioflóculos. Estos bioflóculos prestan ciertos servicios beneficiosos a la calidad del agua, alimentación y a la salud de los organismos de cultivo. Esta es una definición de un experto, en este caso como el doctor David Celdrán, que habla en cuanto al BioFloc.
El término, una cosa importante, el término bioflok en muchas ocasiones es susceptible de entenderse erróneamente como un producto que puede ser comprado en una tienda o almacén y verterlo en el agua de los tanques de producción. Sin embargo, no se trata de un producto, sino que es una tecnología acuícola que generará producción de bioflóculos, los cuales ofrecerán ciertos servicios beneficiosos al proceso productivo. Esta tecnología es llamada abreviadamente BFT, debido a sus siglas en inglés, Biofloc Technology. En la BFT, los flóculos están compuestos por microorganismos que, gracias a las condiciones de manejo del agua, se han aglutinado hasta alcanzar un flóculo del tamaño que oscila de micras hasta varios milímetros. Entonces, esto es lo que podemos encontrar en este caso nuestro floc. Cuando ya tenemos nuestra agua madura, vamos a encontrar flóculos que están formados por fitoplancton y zooplancton, en este caso espirogira, clorela, diatomeas, cianobacterias y parte de alimento balanceado. Aquí podemos observar, también tenemos colonias de bacterias. Es decir, es un flóculo formado por todo el proceso biológico que se produce en nuestro tanque. Podemos observar también que dentro de los tanques también encontramos comensales que son como rotíferos, protozoarios ciliados, nemátodos y copépodos. Entonces, como vemos en este cuadrito, podemos observar que el balanceado más las excretas van a formar nuestros flóculos, sustratos, aireación, contenido orgánico, la alcalinidad, las bacterias, microalgas, cianobacterias, etcétera, lo que conforman en este caso el floc bacteriano, van a conformar en este caso nuestro floc. En cuanto a los nitrogenados orgánicos, vamos a referirnos rápidamente qué es lo que sucede con ellos, o sea, cuál es más el proceso, explicar qué va a controlar nuestro sistema biofloc. Bueno, todos conocemos el amonio no ionizado. Dentro de los compuestos nitrogenados, pues tenemos también los compuestos nitrogenados tóxicos. Tenemos el NH3, el amonio no ionizado, el NH4, que es el amonio, el nitrito. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Promover la nitrificación en los tanques de cultivo, es decir, para que todo el nitrógeno que ingrese a nuestro tanque, pues se convierta en nitrato. Entonces, ¿cuáles son los grados de toxicidad para los organismos que estamos cultivando? Pues tenemos, en este caso, el amonio no ionizado, que es el amoníaco. Tenemos que luego pasa a nitrito y luego pasa a nitrato. El producto más tóxico que tenemos en este caso para los peces es lógicamente el amonio no ionizado. En cuanto al amonio total, dentro de los kits de amonio, pues tenemos, me equivoqué anteriormente, tenemos aquí los factores. Todo depende del pH. Entonces, ¿cuánto amonio ingresa diariamente al tanque de producción? Prácticamente el 100% del nitrógeno que ingresa al sistema se transforma en amonio, como vemos en esta gráfica. Y depende muchísimo del pH. A mayor pH, mayor proporción de amonio tóxico no ionizado en el agua. Entonces, en el caso de la tilapia, que es con la cual obtuvimos mejores resultados, la tilapia como especie es muy tolerante a la toxicidad por amonio. Tenemos una concentración segura que es menor a 0.1 miligramos por litro. Muy rápidamente voy a explicar esta tablita. El porcentaje de amonio no ionizado aumenta conforme aumenta el pH y la temperatura. Y como lo dije anteriormente, los kits de análisis nos entregan el amonio total y mediante esta tabla, donde podemos ver el porcentaje de NH3 con respecto al pH y la temperatura, lo podemos graduar. Es decir, podemos comprobar con exactitud qué cantidad, en este caso, de amonio tóxico tenemos en nuestro tanque. En cuanto al nitrito, la concentración tóxica para tilapias en especies de agua dulce son muy sensibles al nitrito. Pocos iones pueden ser, digamos, con carga negativa para el agua. Una concentración segura de nitrito es aproximadamente de 1.62 miligramos por litro. El nitrito, ¿por qué es tóxico? Debido a que reacciona con la hemoglobina de los peces, transformándolo en metahemoglobina,
que no es capaz de combinarse con la molécula de oxígeno disuelto y transportarla. De esta manera la sangre empieza a quedar desoxigenada, pasando de una coloración marrón clara a fuerte, dependiendo del porcentaje de metahemoglobina presente en la sangre. Continuando, en cuanto al nitrato, son compuestos con muy baja toxicidad. Se necesita una concentración muy elevada de nitrato para comenzar a ser tóxico para los organismos. Así tenemos que el nitrato es el producto final de la nitrificación de la materia orgánica, pero las bacterias nitrificantes, como por ejemplo la nitrosomonas y la nitrobacter. Ya el nitrógeno gaseoso es producto de la desnitrificación del nitrato realizado por bacterias del género Pseudomonas dentro del proceso de la anaerobiosis. El nitrato es aprovechable por diferentes tipos de organismos productores primarios como las microalgas y las plantas dentro del proceso acuapónico, como tenemos aquí. También hicimos unas pruebas en la estación de maricultura con este proceso. Podemos ver aquí rápidamente, porque creo que ya estoy justo con el tiempo, vemos los tanques de cultivo. Este tanque exclusivamente se trabajó con tilapia, donde podemos observar, y estos son trabajos de mis estudiantes que hicieron, o sea, lo que se realizaron son varias pruebas. Se usaron, aparte del sistema Biofloc, se utilizó también un sistema de recambio, ¿ya? Y lógicamente el que mejor resultado nos dio fue el sistema de Biofloc. Podemos observar los resultados. Hicimos cultivos de chame, de carpa y de tilapia. Podemos ver lo que sucedió con el oxígeno. El oxígeno presentó valores dentro del rango de la especie con valores máximos de 6.36 ppm correspondiente a la semana 3 y valores mínimos de 5.5 ppm de la semana 1. Observemos otro resultado en cuanto a la dinámica de la temperatura. Pues al inicio del experimento las temperaturas estuvieron fuera de los rangos para un funcionamiento normal del metabolismo, con temperaturas de 25.16 grados centígrados. Sin embargo, al final del experimento se pudo mejorar la temperatura, llegando a temperaturas óptimas de 28 grados, ¿no? Hasta 29 grados centígrados. Y la parte importante, que justamente es lo que tiene que ver en los sistemas hiperintensivos, la dinámica del amonio. El amonio fue el principal parámetro para la generación del Biofloc. Se observó a lo largo del experimento cómo bajó el amonio. Tuvimos, aquí vamos a ver, veamos ese kit, podemos observar esa fotografía en el lado derecho, lo alto. Tuvimos valores de 8 ppm en la semana 1 y luego logramos estabilizarlo a 0 ppm en la semana 10. Y a su vez el pH también bajó, estabilizándose y manteniéndose en el rango de 7.87 a 7.57. Con respecto a otros parámetros, por la saturación, se mantuvo entre 71.75 más menos 6.33, la conductividad 5.82.92 más menos 63.27, y los sólidos disueltos totales, pues, en promedio de 259.96 más menos 108.77. Se mantuvieron las concentraciones ideales en conceptos de calidad del agua. Esto es en cuanto a las pruebas, a las experimentaciones realizadas por mis estudiantes. Podemos observar las actividades realizadas por ellos. Como dije al principio, tendría que tener otra hora más para nombrarlos a todos mis estudiantes. Todos han colaborado desde el D1 2018 hasta la fecha. Todos han colocado su granito de arena y han participado en las actividades realizadas en la estación de acuicultura. Podemos ver las actividades y como punto final, pues al finalizar esta parte del proyecto, podemos concluir de la siguiente manera, que el amonio fue el principal parámetro, en este caso, que tuvimos que referirnos para la generación de Biofloc como control. Se observó a lo largo del experimento cómo bajó, como dije anteriormente, el amonio de 8 ppm hasta 0 ppm. Y luego tuvimos estabilizaciones también, lógicamente, del pH. Hay que tener en cuenta que esto no lo puedo explicar en un conversatorio de 20-25 minutos, todo el proceso, en este caso de Biofloc. Eso ya luego más adelante lo ampliaremos dentro del proyecto del Silo te caen limones, que está promovido por nuestro rector, nuestro señor rector, en este caso nuestras autoridades de la FCA, en este caso como colaboración a la comunidad. Me voy a tomar
la última diapositiva, perdón, donde vemos un agradecimiento especial. Ahí tenemos una pequeña parte de los estudiantes que colaboraron, en este caso colaboraron en la realización de los diferentes proyectos que hemos realizado ahí, con las investigaciones en cuanto a cultivo de tilapia, chame y carpa, y también camarón. Y lógicamente tenemos la foto principal, pues nuestro señor rector, que realizó la inauguración de la primera fase de la estación de maricultura. Un agradecimiento, como dije anteriormente, a todas las autoridades, a la coordinación de carrera, tanto decano, subdecano y el resto de invitados. Gracias. Listo, muchas gracias, Wilmer, por tu excelente exposición, y quiero agradecerles también porque han estado súper bien con el tiempo. Nos da de verdad bastante espacio para poder absorber las preguntas que nos han hecho a través del Facebook Live. Yo las he estado organizando. Hay algunas preguntas que son para ambos, otras que son individuales. Sin embargo, si en alguna de ellas sienten que pueden aportar algo, tanto Miguel como Wilmer, siéntanse en total libertad de abrir su micrófono y hacer el comentario que ustedes deseen. Voy primero con una pregunta para Miguel. Miguel, tú concluiste con algo que decía que en la medida que se seleccione correctamente las larvas, también va a influir muchísimo esa calidad de la larva en los costos de producción. ¿Podrías ampliar un poco más sobre eso? ¿Qué importancia? Ya que planteábamos que el 95% del costo total era entre larva y alimento, pero la larva era un costo en realidad muy pequeño. Sin embargo, dentro de los componentes de producción era un valor bastante importante si seleccionabas una buena o una mala larva. ¿Qué influencia tiene esto ya a nivel de costos de producción? Bueno, como decía al final de la conferencia, el tema de la larva tiene que venir de extremadamente buena calidad. No solo es el trabajo que haga nutricionalmente y en el tema de salud, el laboratorio de producción de larvas, sino va a la fase anterior, definitivamente a la genética, lo que tiene que ver con seleccionamiento de padrotes, familias. El principal factor para lograr un éxito económico en el negocio del camarón es el crecimiento actualmente. Entonces necesitamos que la genética permita, en primer lugar, crecimiento y también paridad de tallas, porque a veces hay larvas con buen crecimiento, pero tenemos 3, 4, 5, 6 tallas, lo que implica que de esas 5 tallas, 3 van a estar en un tamaño debajo del costo de 3 van a estar debajo del costo de producción y 2 estarán por encima de él. Entonces, el final no es beneficioso. Necesitamos paridad en las tallas, que sean muy parejas del momento de la cosecha y que crezcan muy bien. Este crecimiento va a determinar un bajo factor alimenticio, bajo factor de conversión alimenticia que permite bajar el costo, por ende, de la producción. Entonces, de la larva depende el 100% del proceso. Si tenemos una excelente camaronera, una excelente infraestructura, un excelente personal, pero la larva no es de calidad, va a ser imposible que podamos hacer algo bien hecho. Miguel, y ampliando un poco la pregunta, ¿conoces alguna herramienta o puedes recomendar alguna herramienta que permita hacer este control de la homogeneidad o la uniformidad de la larva que te llega? Porque como productor quizás dices, bueno, yo compro generalmente en tal laboratorio y recibo una larva. ¿Existe al momento de recepción herramientas para poder hacer ese control? Por supuesto que sí, existen análisis. Biomar mismo tiene laboratorios alrededor de toda la costa ecuatoriana que permite determinar a todos sus clientes la calidad de la larva. Vamos más específicamente al tema ya de patogenicidades que hacen que se den tallas como el virus del IHHNB. También tenemos en Durán, en nuestra matriz principal, laboratorios de PCR que permiten determinar la presencia o no de este patógeno. Sin embargo, aparte de todos los análisis que se deben hacer, también tiene que haber un seguimiento en el tema del conocimiento de los náuplios, de dónde proceden estas larvas, porque puede que todo esté bien y sin embargo, si no se ha hecho una correcta selección, o a veces ya hay momentos de que los laboratorios de maduración caen en inbreeding, mezcla de familias muy cercanas, se convienen estos problemas. Entonces es un tema bastante complejo que determina
mucha atención por parte del camaronero y que determina mucho trabajo por parte de nosotros los profesionales dedicados a esto, ¿no? De los ingenieros acuicultores, de los biólogos. Listo, muchísimas gracias. Voy con otra pregunta, en este caso para Wilmer. Nos preguntan que si a tu criterio crees que en algún momento podemos cultivar con un nivel alto de intensidad, como por ejemplo los trabajos de Addison Lawrence, en los que hay sistemas súper intensivos, camarones varios pisos. ¿Qué tan lejos estamos de acceder a esa tecnología para países como el nuestro, como Ecuador? Bueno, en cultivo de camarón súper intensivo, como ya lo dijo, ya lo comentó el ingeniero Miguel Aguilar, todo depende del tema de precios. Lógicamente, si los precios de nuestro producto de venta a nivel internacional fueran un poco más elevados, por lógica se puede, digamos, implementar, se puede invertir. Lógicamente, esa tecnología que tú estás comentando es una tecnología que se puede implementar sin ningún problema, se lo podríamos hacer aquí, pero lógicamente es de conocimiento público los precios que tiene nuestro camarón. Entonces justamente en este preciso momento nuestros camaroneros están trabajando casi a tablas, o sea, tienen que minimizar, como explicó también el ingeniero Miguel Aguilar, implementar nuevas tecnologías, nuevas formas de realizar economía, es decir, economizar, más bien no economizar, sino que, que todos los procesos sean eficientes. Lógicamente lo podemos implementar, estamos a la altura, tenemos la capacidad técnica, tenemos los profesionales adecuados, nuestra universidad tenemos los proyectos, como los proyectos que usted está programando, doctor Iván Ramírez, porque para integrar este tema de tecnología tiene que ir la mecatrónica, tiene que integrar un montón de herramientas tecnológicas para, lógicamente, ya ahí vaya todo, o sea, ya controlas todo lo que tiene que ver con el ambiente, en este caso el medio ambiente, el agua, temperatura y todo con un control exhaustivo usando la tecnología punta. Pero podemos hacerlo, por supuesto que sí. Chéverísimo, gracias. Y esa es una tarea en la que todos, empresa privada, universidad y también sector público debemos empezar a converger. ¿Cómo traer más tecnología hacia un sector tan importante para la economía ecuatoriana como es la acuicultura? Voy con otra pregunta para Miguel. Nos preguntan que siendo el balanceado un componente elevado del costo, ¿cuáles son las innovaciones más recientes en esta área que permitan al camaronero reducir el costo de alimentación, minimizarlo sin que esto sea una pérdida en productividad? Bueno, realmente la optimización en el uso del alimento balanceado permite conocer las poblaciones reales, los cultivos los cultivos agrícolas, el banano, cualquier cultivo agrícola, o sea, es factible de verlo, cómo va creciendo y determinar la cantidad de nutrientes que se aporta. Nosotros los camarones lamentablemente los tenemos abajo, entonces mediante los diversos mecanismos que hemos inventado, los platos, la alimentación, los hidrógenos, permite optimizar mucho más la cantidad de alimento a suministrar y la cantidad de dosis a suministrar. Se utiliza botes a motor para aumentar la cantidad de dosis y con eso aumentar el crecimiento del camarón. Entonces son mecanismos de optimización de alimentación para los cultivos. Listo, muchísimas gracias. Tengo otra pregunta que seguramente van a poder responder ambos. Cuando hablamos de alimentación y nutrición adecuada, ¿qué posibilidad existe de utilizar Biofloc para reducir los costos de producción? No sé si Wilmer nos puedes ayudar, e igual Miguel podrías complementar, ya que estamos hablando de ambos temas, tanto Biofloc como de costos de producción. A ver, el sistema Biofloc, al ser un sistema cerrado, no significa de que no podamos dejar de utilizar el alimento comercial, porque lógicamente todo depende de cuántos, en este caso, organismos vamos a poner por metro. Nosotros en la Estación de Maricultura hemos trabajado entre 50 a 60 peces por metro cúbico, ¿ya? Y nos quedamos en la fase ahora, justamente antes de la pandemia, a probar a 100 organismos, estoy hablando yo de peces, ¿ah? de tilapia, a 100 peces por metro cúbico, porque nuestros tanques son de 10 toneladas de agua.
El alimento balanceado, lógicamente, tenemos que utilizarlo. El apropiado del caso, hemos hecho varias pruebas, estamos en la fase ya de probar, justamente gracias a la colaboración del ingeniero Miguel Aguilar de su empresa, porque estaban en contacto con, en este caso, con el ingeniero Patricio Quispe, que es el coordinador de la carrera de acuicultura, para probar en este caso diferentes dietas. Es decir, podemos, o sea, sí podemos ser más eficientes. O sea, en Biofloc tenemos que ser más eficientes, porque no sé si recordaremos lo que dije en un inicio. Todo granito de alimento se va a convertir en nitrógeno. Y si no tiene un manejo adecuado, como dije también anteriormente, el Biofloc no es que yo lo compro, no, es un proceso que yo tengo que madurar mi agua, tengo que realizar un proceso de maduración, toma su tiempo, tenga los parámetros, en ese momento yo puedo colocar mis peces allí. Luego, una vez que saco mis peces, agua yo no la tiro, no la desecho, simplemente la vuelvo a reutilizar, controlo parámetros, hay que realizar, lógicamente, muchas más mediciones que en un cultivo tradicional. Tengo que medir amonio, nitritos, nitratos, conductividad eléctrica, etcétera, un montón de parámetros más. Entonces, simplemente lo que tengo que evitar es no adicionar una cantidad excesiva de alimento balanceado, para que no se me incremente, en este caso, mi amonio no ionizado, que es el veneno. Entonces, por lógica, sí voy a bajar, con el permiso del ingeniero Miguel Aguilar, sí voy a bajar el consumo de balanceado, porque en una etapa, pero no es en todas las etapas, en una etapa, por ejemplo, de alevín, digamos, dentro de los primeros 36 días, mi alevín de pez se va a alimentar exclusivamente del floc que se va a encontrar ahí. Y dentro de ese floc, como expliqué anteriormente, es una bolita que está formada por todos los nutrientes que me va a dar mi balanceado. Es decir, aprovecho hasta el último granito, el último gramo de balanceado que yo pongo en ese tanque. Es decir, no se desperdicia nada. Gracias, Wilmer. Miguel, no sé si quisieras acotar algo. No, definitivamente lo que dice el ingeniero Wilmer, yo lo felicito porque realmente el trabajo que se debe hacer en la universidad para los nuevos profesionales es un trabajo de diversificación. Yo creo que el Ecuador se ha especializado en camarones. Decimos que tenemos el mejor camarón del mundo, pero estoy seguro que somos tan capaces de hacer la mejor tilapia, el mejor robalo, la mejor concha prieta del mundo. Entonces, todos estos trabajos de diversificación de cultivos son extremadamente importantes. Y la optimización de conocimientos con el uso de Biofloc son fundamentales. Cultivos intensivos de camarón se logran conversiones alimenticias de 0.8, de 0.7 a 1, gracias al uso de Biofloc. Claro, esto requiere de un conocimiento adicional como el que tiene el ingeniero y de un buen seguimiento de todos estos procesos. Pero el Biofloc es una herramienta espectacularmente buena para el cultivo de cualquier especie de acuacultura, con el debido conocimiento y el debido seguimiento de un profesional que sepa manejarlo. Realmente es muy bueno. Excelente, gracias por la recomendación. Quisiera referirme a algo que manifestaste, Miguel. Tú hablabas sobre los aireadores y sobre estas nuevas tecnologías que están incluyendo sensores en agua para poder hacer un uso eficiente de la energía, ya sea eléctrica o de diésel, pero quisiera saber si están, digamos, si en el país están aplicando otras tecnologías de sensores, por ejemplo, para poder hacer alimentación de precisión, ya que estamos hablando de reducir los costos de producción, quizás utilizar herramientas tecnológicas para detectar. Hablabas del método del plato, que quizás es un poco más manual, o del hidrófono, que ya están integrándolo algunos dispositivos, pero ¿has escuchado algunas nuevas técnicas que permitan lograr esa alimentación de precisión, la alimentación de que sea justo lo que el camarón necesita? No sé si nos puedes contar algo sobre ello. Bueno, alimentar o producir camarones es realmente complejo, ya que hay muchos factores que determinan la alimentación del mismo. No solo es la cantidad de alimento que debamos proporcionar a la piscina, de alimento balanceado, sino la cantidad de alimento que tiene en el medio. Entonces, esto determina diferentes variables. Lo más avanzado tecnológicamente que existe es el hidrófono, ya que permite escuchar la masticación de los mastípidos del camarón, y esto permite que
acondicione de buena manera lo que realmente necesita el camarón y cuando realmente tiene hambre. Sin embargo, la interferencia de ciertos sonidos a veces determina que no sean extremadamente confiables. Cada vez estas empresas van mejorando sus tecnologías y haciéndolo mucho más adecuado a esto de aquí. Pero la tecnología obligatoriamente tiene que entrar al cultivo de camarón. Estamos importando máquinas cosechadoras que actualmente se utilizan para hacer transferencias de camarones de piscinas a piscinas y de esa manera optimizar los espacios de cultivo. Y ya vienen con contadores de camarón. Entonces, los procesos en los manuales que incurren en fallas de las personas o en maltrato hacia el camarón al transferir una piscina de un lugar al otro, ya con los contadores, que son tecnologías traídas de peces a camarón, son muy importantes. Entonces, la tecnología de los sensores, de la alimentación, va implementándose cada vez mejor, pero siempre en este tipo de cultivos estamos ligados mucho a factores que no podemos controlar, como es el clima. Entonces, la alimentación va de la mano con la temperatura del agua, con la avidez del camarón, a veces con la nubosidad que está el día o con la cantidad de sol. Entonces son factores que necesitan del pensar o de la inteligencia de una persona que esté dedicada netamente a campo y que pueda tomar determinaciones en el momento, en el día que se debe hacer los cambios para ser más efectivos. Listo, muchas gracias, Miguel. Tenemos otra pregunta que nos hacen respecto a si existen diferencias organolépticas en cuanto a sabor, textura, color del producto, en este caso camarón o peces, que hayan sido cultivados con bioflok o con alimento convencional. ¿Hay estudios sobre eso, Wilmer? Sí, hay estudios y nosotros nos adelantamos un poquito, hicimos unas pruebas en la estación de maricultura en cuanto a la alimentación de nuestras tilapias. Y lógicamente sí se puede mejorar, se mejora el sabor, el sabor, las condiciones. Yo puedo indicar que nuestras tilapias que cultivamos con nuestros estudiantes no se enfermaron, es decir, no usamos 1 gramo de antibiótico, no fue necesario, el producto fue completamente orgánico. Al hacerse todo el proceso de depuración y controlado, lógicamente dentro de las limitaciones, lógicamente de mi grupo de estudiantes, como comprenderán, no teníamos a veces al alcance de colocar algún sistema, algún tanquecito que podíamos implementar, pero todo salió bien. Es decir, en cuanto digamos a la respuesta que me salió un poquito de la pregunta, no hay afectación, más bien se mejora y tenemos un producto orgánico. Y también algo que se me pasó por alto es el tema de que también en la estación de maricultura hicimos un proyecto junto con un estudiante, con un tesista ya egresado, Cristian Ordóñez, en cuanto al cultivo de camarón en baja salinidad. Es un proyecto que tenemos aprobado y lo comento aquí porque necesitamos tesistas. Es decir, como usted lo dijo, doctor Iván Ramírez, la academia tiene la facultad de hacerlo, en unión con la empresa privada que tenemos aquí en la representación del ingeniero Miguel Aguilar, que siempre han estado apoyándonos. Pero necesitamos, lógicamente, de que nuestros estudiantes se empoderen, en este caso, de la investigación. Que no se olviden que necesitamos investigar, que todavía hay muchos temas por investigar. En Ecuador, como tal, se está, como ya lo comentó el ingeniero Aguilar, se está haciendo investigación y producción de camarón en sistemas bioflok. Lógicamente, como lo explicó, son sistemas mucho más complicados, pero no difíciles. Y estamos nosotros también haciéndolo, es decir, también tenemos un proyecto aprobado por nuestra universidad, que lógicamente simplemente necesitamos de la ayuda, en este caso de estudiantes que deseen aprender, deseen aportar su granito de arena, como lo hemos hecho todos, para sacar adelante estos proyectos en beneficio de todos. Sí, gracias por tu acotación, sabes, Wilmer. Yo creo muchísimo en el talento humano de nuestra facultad y de nuestra universidad. Contigo vivimos una experiencia muy chévere con los estudiantes de tercer ciclo, quienes fabricaron, y esto para ponerlo en conocimiento también de Miguel y de todo, Me había olvidado. de todas las personas
que nos ven a través de las redes sociales, fabricaron un alimentador automático utilizando impresión 3D y materiales que están al alcance. Es decir, era un prototipo pequeño, pero fue fabricado por nuestros estudiantes. Y creo que ahí, en esa juventud, en esa innovación, en esa inventiva, es donde debemos depositar esas semillas del conocimiento para que florezcan. Entonces, ahí ese gran aporte de los maestros como ustedes, de la empresa privada, para poder llegar a dar más. Vamos a hacer la última pregunta. Esta pregunta nos la hace el doctor Mauro Nircho y es referente a lo que dijo Miguel. Hablaba de consanguinidad en stock de camarones y Mauro plantea que se puede reducir incluyendo progenitores traídos de la naturaleza. Y esto se debería hacer, de acuerdo al criterio de Mauro, cada 7 generaciones. ¿Existen restricciones en el país para poder incluir genes, de acuerdo a esta estrategia, incluir genes periódicamente? ¿Tienen conocimiento sobre esto? Y lamentablemente existe, yo no conozco a fondo las razones, ni positivas ni negativas, pero existe una prohibición de utilización de sangre silvestre en las maduraciones de larvas para camarón. Sin embargo, sé que se está pidiendo una inclusión de este tipo por estudios como los que dice el doctor, que hace mención, Iván, pero no sé si se logre algo a nivel leyes, ¿no? A nivel genético seguramente que sí, pero a nivel leyes no sé si se puede hacer en el corto plazo, porque había una prohibición de hecho. Lamentablemente se hizo un seguimiento de la infección de IHHNB en larvas silvestres y era muy alta, había más de un 90% hace unos 3 años, no sé cómo estará actualmente, y puede que haya mejorado, pero no lo sé. Perfecto, y eso nos invita también a que se genere mucha más investigación al respecto y que también los tomadores de decisión, sobre todo aquellos que determinan las leyes y normativas, caminen de la mano y de cerca con las instituciones que realizan investigación científica a nivel nacional e internacional. Estamos ya casi con el tiempo, ha sido un conversatorio muy ameno, muy chévere. Muchas gracias de verdad, Miguel y Wilmer, por todo el aporte y por todo el apoyo científico que nos han brindado. Quisiera darles unos minutos para dar sus palabras finales y de despedida. Empezamos con Miguel. Bueno, agradecerle mucho al ingeniero Patricio, a ti, Iván, por la invitación a esta charla muy interesante. Realmente es muy bueno relacionarse siempre con la universidad, con gente tan querida y pujante que está sacando adelante todo este tema, siempre de la mano con la academia y pensando siempre en el futuro de toda la provincia y del país, al fin y al cabo. Y definitivamente muy contento por lo que veo que hacen ingenieros tan bien formados como Wilmer, ya con la diversificación de cultivos, con nuevas ideas de bioflow, con metas de investigación, qué es lo que necesita el país, qué es lo que necesita la provincia, qué es lo que necesita la industria, investigar para poder sacar nuevas alternativas en el cultivo del camarón, en el cultivo de la tilapia, en el cultivo de cualquier especie que determine mayor eficiencia en los mismos cultivos. Entonces yo estoy muy contento, los felicito, Wilmer, te felicito, muchas gracias para ti, Iván, Patricio, por la invitación y gracias a todas las personas que nos han escuchado. Una muy buena noche, un buen fin de semana. Gracias, Miguel. Ahora le doy el paso a Wilmer para palabras de despedida. Como corolario final, una cosa importante que lo que estamos hablando, lo que comentaste también, Iván, es el tema del material humano. Nuestra facultad, nuestra universidad en general, tiene una materia prima excelente. Tenemos estudiantes, como tú bien comentaste, el tema del alimentador automático, que ese fue de otro proyecto, del proyecto acuapónico, funcionó muy bien, sigue funcionando. Quedamos en implementarlo en todos los tanques, ¿no? Nos quedamos un poco cortos, la pandemia nos cortó un poquito las alas, pero el tema es que todos nuestros estudiantes, todos mis estudiantes, dije al principio que necesitaría 1 hora para nombrarlos a todos, o sea, que no se vayan a resentir. Todos mis estudiantes, absolutamente a todos, estoy muy agradecido, todos han dado lo mejor de sí. Por eso siempre he dicho, hay un buen material humano, hay excelentes profesionales. Ahora hay unos chicos que acaban de egresar, los chicos de 10º que me están viendo, todos ellos excelentes profesionales, van
van a entrar a las filas, van a colaborar, ya se encuentran trabajando, van a colaborar de la mano, en este caso con la empresa privada, y ellos están muy agradecidos, en este caso, a nuestra facultad, que nos ha formado, y auguro que las nuevas generaciones, los nuevos chicos que van a entrar ahora, que tomen las riendas, que investigación podemos hacerlo, podemos hacer todo. Aquí estamos justamente para ayudarlos. Vengan con ideas, nosotros tenemos ideas, estamos para sacar adelante el tema de la investigación, porque vamos de la mano, en este caso, academia, empresa privada. Vamos adelante, chicos, que sí podemos. Gracias, Wilmer. Y para finalizar, quisiera dar el paso a Patricio para que realice la clausura de este ciclo de webinars que hemos realizado con la carrera de acuacultura. Patricio. Sí, buenas noches. Mi sincero agradecimiento al ingeniero Miguel Aguilar Cuello, un excelente estudiante, ahora un profesional, un empresario y emprendedor en la carrera de acuicultura, sobre todo en el campo de cultivo de camarón. Un agradecimiento al ingeniero Wilmer Galar Zamora también. Prácticamente con él hemos levantado esa estación para el servicio de todos, prácticas estudiantiles, investigaciones. Esperemos que se sumen los demás docentes para poder trabajar y sacar adelante ese proyecto, porque ese es un principio, pero se necesita extender esa estación para hacerlo más viable, realizar más investigación. Un agradecimiento formal para las autoridades de la Universidad Técnica de Machala, al doctor César Quesada Abad, la doctora Mayuli Borja Herrera y al doctor Johnny Pérez, en su orden rector, vicerrector académico y vicerrector administrativo. Y a la ingeniera Sara Castillo Herrera, decana de nuestra facultad, y al señor ingeniero Abraham Cervantes Álava, subdecano. Sin el apoyo de estas autoridades prácticamente no se podría haber realizado estos webinars. Esperemos tener próximamente, tenemos unas conferencias sobre el cultivo traspatio que se le va a dar a la comunidad en el proyecto Si el cielo te cae limones, aprende a hacer limonada, de nuestro gran mentor, el doctor César Quesada. Un saludo fraterno, Iván, Andrés, por el apoyo. Iván, un buen moderador. Andrés, muchas gracias por todo, Andrés Carvajal. A todos los que están atrás de ti, Andrés, porque sé que hay muchas personas atrás de ti apoyando. Un saludo a toda la comunidad que estuvo en esta audiencia viendo estos webinars, no solo de la carrera de acuicultura, sino de las 4 carreras: economía, agronomía, veterinaria, y hoy cerrando con broche de oro la carrera de acuicultura. Buenas noches y que tengan un buen fin de semana. Gracias, Patricio, y agradecerles también a todos los que nos han acompañado en este ciclo de webinars que hoy concluye con broche de oro con estas excelentes exposiciones. Nos vemos pronto y un abrazo y que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Gracias.